Buen día. Acción Ciudadana le da la más cordial bienvenida a la presentación del informe Declaraciones de Patrimonio de Funcionarios y Empleados Públicos. En el informe se muestran los datos sobre el número de declaraciones presentadas por funcionarios y empleados públicos, así como el número de sanciones aplicadas por incumplir con dicha obligación. Este informe forma parte del trabajo que realiza Acción Ciudadana con el objetivo de brindar insumos para el debate sobre la probidad de los actuales y pasados funcionarios estatales. A continuación, damos paso con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien dará las palabras de bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación del informe. Para Acción Ciudadana, el tema de la probidad y el combate a la corrupción y a la impunidad es uno de los aspectos más importantes que se deben de observar en cualquier etapa de la gestión pública y sobre todo ante situaciones como una pandemia. En esa medida, para nosotros se vuelve relevante que los estándares de probidad, de transparencia, se mantengan incluso durante este tipo de circunstancias como las emergencias nacionales por calamidad pública, por guerra, por pandemia, etcétera, etcétera. En esa medida, nosotros hemos seguido dando un monitoreo a un punto clave en la gestión pública y que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales que están obligados a rendir los funcionarios públicos al asumir su cargo o al dejarlo. Y en esa forma se puede contrastar si hay un incremento patrimonial que no se justifique y que obviamente pueda provenir de actividades ilícitas. Y en esa medida es que este informe le da seguimiento a la labor de verificación de si se han presentado o no esas declaraciones. El primer informe se sacó o se dio a conocer en octubre del 2019. En esta ocasión tenemos datos hasta febrero de 2020. Esto sin duda es una acción de control que como Acción Ciudadana realizamos al cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos y por lo tanto hacemos del conocimiento de la población los resultados que hemos encontrado. Antes de dar paso a nuestra investigadora, hay que mencionar la metodología empleada para la elaboración de este informe. En primer lugar, los objetos de estudio son las declaraciones patrimoniales, tanto de cese como de inicio de gestión, que están obligados los funcionarios a presentar, según la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de estudio? Bueno, nosotros tenemos que como sujetos de estudio son todos aquellos sujetos obligados que no presentaron sus declaraciones de cese de cargo o los que no han presentado su declaración de toma de posesión. También estamos hablando de aquellos que no presentaron sus declaraciones o que en este caso tienen investigaciones de patrimonio activas o que en este caso también tienen indicios de enriquecimiento injustificado. Ahora, hablando de la delimitación temporal, nosotros hemos investigado al órgano ejecutivo del quinquenio 2014-2019. Hemos dado ese seguimiento para tratar de encontrar o verificar el estado de la presentación de estas declaraciones. También hemos incluido al quinquenio 2019-2024. Obviamente acá solo tiene que ver con los de toma de posesión, con esas declaraciones. Y a las dos legislaturas, 2015, 2018 y 2018-2021. Esos son, digamos, a grosso modo, los que en este caso se han analizado. Ustedes encontrarán otros datos en el informe de empleados que cesaron funciones, por ejemplo, entre 1990 y 2019, o que cesaron funciones entre 2009 y 2018. Ustedes van a encontrar toda esa información. Así que, digamos, esa es parte de la metodología. Pero
para concluir, la metodología que se utilizó fue la técnica de investigación documental. En este caso, nosotros acudimos a dos herramientas de investigación, o herramientas de investigación que son las solicitudes de información pública que fueron presentados al oficial de acceso de la Corte Suprema de Justicia. Se hicieron estas solicitudes requiriendo los datos de las presentaciones en este caso, de las declaraciones de patrimonio. Ahora, también se hizo una revisión documental de la recopilación de actas de sesiones de Corte Plena del 2019 a 2020 y las resoluciones también en las que se declara indicios de enriquecimiento ilícito. Eso es, digamos, lo que el material bibliográfico que se requirió y revisó y analizó. Luego, obviamente, fue la sistematización e interpretación de los datos, la que se realizó por parte de nuestra investigadora, y la elaboración del informe que este día se está presentando. Esa es, digamos, la lógica del informe y cómo se elaboró. Ahora dejamos a nuestra investigadora para que pueda explicar los datos. Buenos días. Iniciaremos primero con el análisis de las presentaciones del órgano ejecutivo 2014-2019. Estas son declaraciones de patrimonio de cese de función que no han sido presentadas todavía por estos sujetos obligados. En septiembre del 2019 encontramos un total de 283 declaraciones sin presentar. De esa fecha hasta febrero del 2020 encontramos una reducción de 32 declaraciones. La misma se puede explicar ya sea porque fueron presentadas o actualizadas dentro de la sección de probidad. A las restantes se le adhirieron 77 nuevas declaraciones, por lo que hasta el 18 de febrero del 2020 encontramos un total de 328 declaraciones de cese de función que aún no han sido presentadas. La composición por género de estas declaraciones comprende a 99 cargos que fueron ejercidos por mujeres y 229 cargos que fueron ejercidos por hombres. Desde la perspectiva del tipo de cargo que estos sujetos obligados ejercieron dentro de su mandato, encontramos que entre septiembre del año pasado y febrero no se muestra mayores variaciones. Es decir, si bien existen incrementos en la cantidad de declaraciones que no han sido presentadas, el comportamiento se mantiene constante. Estos incumplimientos o declaraciones faltantes todavía siguen concentrándose en cargos técnicos o especializados que tienen relación a manejos de fondos públicos de forma directa y jefaturas de mandos intermedios. Este es un hecho bastante importante y relevante, debido a la relación existente entre estas jefaturas y los empleados que reciben las autorizaciones o las directrices para el manejo de los fondos. Este tipo de cercanía puede generar o puede propiciar un ambiente en el que se den actos de corrupción en detrimento del erario público. En atención a ello, es importante que el fiscalizador, en este caso la Corte Suprema de Justicia, requiera o insista un poco más con estas declaraciones a efecto que puedan ser auditadas y se pueda determinar si existen indicios de enriquecimiento ilícito. Desde la perspectiva de las instituciones que ejercieron o que compilan a estos sujetos obligados, de igual forma a los cargos mantiene el mismo tipo de comportamiento. Encontramos que dentro del Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación y Relaciones Exteriores continúan agrupando la mayor cantidad de declaraciones que no han sido presentadas. Si bien instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia han experimentado aumentos bastante pronunciados en la cantidad de sus declaraciones de patrimonio que no han sido presentadas, no son tan relevantes o tan significantes como para haber cambiado el patrón reflejado en septiembre.
En este sentido, encontramos también al órgano ejecutivo 2019-2024 o la actual administración. Esta, en el primer monitoreo, registró un total de 51 declaraciones que no habían sido presentadas por los sujetos pertenecientes a dicho sector. Estas 51 declaraciones experimentaron las siguientes variaciones. 21 fueron declaradas de forma tardía, es decir, entre septiembre y febrero. 21 de estas declaraciones fueron presentadas, pero se clasificaron como fuera de tiempo. 4 han sido presentadas dentro del plazo de la norma o actualizadas como presentadas dentro del plazo de la norma, aunque en septiembre se reflejaban como no presentadas. En cuanto a las que siguen sin presentar, tenemos un total de 8 y un total de 18 declaraciones que tienen un cambio de registro. Por cambio de registro hemos denominado a todas esas declaraciones de este sector que fueron reflejadas en el monitoreo de septiembre del 2019, pero que al proporcionar los datos, la sección de probidad comprendidos hasta febrero del 2020, no se encuentran comprendidos o registrados dentro de los listados de declaraciones no presentadas, tampoco se encuentran en los listados de declaraciones presentadas o en los listados de declaraciones extemporáneas o fuera de tiempo. Por lo tanto, eso podría indicar que se encuentran actualizadas o redireccionadas dentro de otro tipo de segmento interno al sistema de la sección de probidad, y por ello es que se les denominó como cambios de registro. En cuanto al nuevo total de declaraciones sin presentar por la actual administración, encontramos un total de 21 declaraciones pendientes, es decir, encontramos mayoritariamente declaraciones que deben de ser presentadas por funcionarios relacionados a cargos de representación diplomática, un comisionado presidencial y 3 viceministros. Así también encontramos que las instituciones donde ejercen labores estos sujetos obligados son el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y la Presidencia de la República. En cuanto al género de los cargos ejercidos, encontramos que 13 cargos se encuentran siendo ejercidos actualmente por hombres y 8 cargos se encuentran siendo ejercidos actualmente por mujeres. El total o el global de presentaciones de la administración actual ha variado bastante. Esto en atención a que han habido más nombramientos dentro de la actual administración. Encontramos que para septiembre del 2019 había un total de 144 declaraciones presentadas. De estas, 81 fueron presentadas en tiempo y 63 fueron presentadas de forma extemporánea. En febrero del 2020, ante la actualización de los datos proporcionados por la sección de probidad, encontramos un total de 426 declaraciones de patrimonio presentadas, de las cuales 246 han sido presentadas en tiempo y 180 de forma extemporánea. Algo que es importante recalcar sobre la información que es mostrada en las presentaciones es que este segmento o la administración actual tiende a presentar declaraciones, pero tiene niveles de declaraciones fuera de tiempo bastante altos. Es decir, encontramos alrededor del 40% de declaraciones, tanto en septiembre como en febrero, de declaraciones tardías. Respecto al tipo de institución donde ejercen labores estos sujetos obligados o los sujetos que presentaron de forma tardía sus declaraciones, encontramos variaciones bastante marcadas, especialmente en el Ministerio de la Defensa, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Agricultura. Es decir, ante los aumentos de las personas que presentaron de forma tarde sus declaraciones, estas son las instituciones que reflejaron los mayores aumentos en dichas declaraciones. Respecto al tipo de cargo, acá sí se muestra que por regla general, en la mayor parte de estos cargos se mantuvieron constantes o dentro de valores bastante parecidos entre septiembre y febrero del 2020.
Los cargos que experimentaron la mayor cantidad de cambios han sido los cargos técnicos, porque en septiembre no se reflejaba ningún tipo de cargo técnico con una presentación tardía. Actualmente tenemos 35. Así también como los cargos de dirección o subdirección. Estos sí reflejaron cantidades dentro de septiembre, sin embargo, también experimentaron alzas bastante pronunciadas. Respecto al órgano legislativo o legislatura 2015-2018, encontramos una reducción del 33.3% de las declaraciones de cese de función que fueron detectadas en septiembre del 2019, es decir, una presentación de declaración. En cuanto a esto, es importante decir que únicamente nos referimos a diputados propietarios en atención a que esa fue la única información que nos proporcionó la sección de probidad. No obstante, fue solicitada información tanto de diputados suplentes como de diputados propietarios. Como se mencionaba, septiembre reflejó 2 diputaciones propietarias y una diputación propietaria de mujer, ejercida por mujer, y el nuevo monitoreo refleja 2 diputaciones, una ejercida por una mujer y una ejercida por un hombre. En cuanto a las declaraciones de patrimonio presentadas de forma tardía dentro de esta misma legislatura, encontramos un total de 27 declaraciones presentadas de forma extemporánea. De estas, 25 corresponden a cese de funciones y 20 de estas corresponden a cargos que se encuentran actualmente siendo ejercidos por hombres y 5 a cargos ejercidos actualmente por mujeres. En cuanto a las de toma de posesión de esta misma legislatura, no encontramos más que 2 de toma de posesión presentadas de forma tardía. La legislatura actual o órgano legislativo 2018-2021 reflejó un total de 13 declaraciones sin presentar a septiembre del 2019. En el nuevo monitoreo encontramos que nada más existe un total de 8 declaraciones que no han sido presentadas, y el total de estas declaraciones sin presentar corresponde a diputados suplentes. Ahora bien, respecto a los incumplimientos o la no presentación de declaraciones, la sección de probidad, a través de la Corte Suprema de Justicia, tiene la facultad de poder abrir procesos sancionadores en los cuales se imponga multa, ya sea por cualquiera de las modalidades de no presentación. La institución que concentra la mayor cantidad de multas impuestas entre 2014 y 2020 son los consejos municipales, con un total de 93 síndicos municipales con multa, un total de 82 alcaldes con multa y un regidor suplente o propietario. En este caso, también es importante señalar que no existen variaciones entre las multas impuestas hasta septiembre del 2019 con las de febrero del 2020. Seguimos reportando un total de 287 procesos en los cuales los sujetos obligados fueron multados por cualquier tipo de incumplimiento. El segundo segmento que concentra la mayor cantidad de multas es las instituciones del gobierno central e instituciones autónomas, así también el órgano judicial y la Asamblea Legislativa. En cuanto a las multas impuestas por al órgano ejecutivo 2014-2019, es decir, a los sujetos obligados que presentaron cualquier tipo de incumplimiento, encontramos un total de 5 multas impuestas con valores entre $150 a $550. En el órgano ejecutivo 2019-2021, dentro del órgano ejecutivo 2019-2021, se estableció que no hay ningún tipo de multa impuesta ni proceso sancionatorio abierto. Sin embargo, la sección de probidad estableció y aclaró que contaba con 2 años para poder aperturar estos procesos. En este punto es importante recalcar de igual forma que la apertura y la generación de las multas es algo que debe de ser agilizado, puesto que
contabilizando 2 años para poder abrir el proceso, más 9 meses que puede ser tardado según la Ley de Procedimientos Administrativos, estamos hablando de 3 años para poder ejercer algún tipo de sanción ante estos tipos de incumplimiento. Respecto a las multas del órgano legislativo 2015-2018 que no han presentado o que presentaron tardíamente sus declaraciones de patrimonio, encontramos solamente una multa impuesta a un diputado suplente por la totalidad de $200. En cuanto a la actual legislatura, refiriéndonos siempre a la legislatura 2015-2018, encontramos un total de 10 procesos sancionadores abiertos, es decir, procesos que se encuentran a la espera de ser resueltos para la imposición de la multa a estos sujetos obligados que presentaron un incumplimiento en cualquiera de sus modalidades. Estos comprenden procesos ya sea de diputados suplentes o de diputados propietarios. Respecto a la legislatura actual o 2018-2021, la sección de probidad reportó que se encontraban abiertos 3 procesos sancionadores para la imposición de una multa. Todos son respecto a diputados propietarios. Ahora mostraremos datos respecto a las investigaciones de patrimonio. Las investigaciones de patrimonio son el siguiente eslabón dentro del análisis de las declaraciones de patrimonio. Una vez recibidas, estas deben de ser procesadas a efecto de poder ser conocidas por la sección de probidad, contrastadas, presentadas ante la Comisión de Probidad y Ética Profesional, así como su remisión ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Respecto a esto, se reportado un total de 453 expedientes dentro de la solicitud de acceso a la información requerida. Sin embargo, en este punto hay que hacer una aclaración y es que al momento de contabilizar el total de expedientes hicieron un total de 452. Esto en razón que hay un expediente o un número de expediente que no se encuentra comprendido dentro del registro, por lo que la contabilización total generó el total de 452 expedientes. La mayor cantidad de estos expedientes se concentra en el año 2015, 2016 y 2018. El año que refleja la menor cantidad de expedientes, si podemos retroceder la lámina 1, es el año 2015. Esos 452 expedientes representaron 508 investigaciones de patrimonio. El número de investigaciones de patrimonio en trámite o de las declaraciones que comprenden estas investigaciones difiere de los 452 expedientes en atención a que estos se generan por sujeto obligado. Pero las investigaciones de patrimonio o el análisis de las declaraciones comprende cada periodo ejercido por el sujeto obligado, por lo que pueden existir casos en donde un mismo empleado o funcionario es reelecto en su cargo o función, o bien es asignado a una nueva función o un nuevo empleo público. Por ello es que se presentan esas variaciones. El análisis realizado se enfocó dentro de la cantidad total de investigaciones de patrimonio. Respecto a las investigaciones de patrimonio que se encuentran por realizar análisis o que de hecho se está realizando dicho análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia, encontramos 151 investigaciones de patrimonio que de conformidad al artículo 240, inciso cuarto de la Constitución, han prescrito. Es decir, son investigaciones donde los sujetos obligados han alcanzado 10 años desde el cese de funciones. También las denominamos como investigaciones de patrimonio prescritas en atención al análisis realizado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en donde se determinó que el plazo establecido en la Constitución generaba dicha figura procesal, puesto que impide o le genera la imposibilidad al Pleno de remitir estas investigaciones, aunque sean realizadas y conocidas por estos, a la sede judicial correspondiente. También es importante señalar que en un esfuerzo por
reducir la impunidad o no permitir que este tipo de investigaciones no sean del conocimiento del Pleno, estos, por medio de acuerdo, establecieron que ellos pueden continuar realizando el examen o la composición de los patrimonios de estos sujetos obligados, aunque estos casos estén prescritos, puesto que se encuentran prescritos para la sede judicial, más no para ellos, y remitirlos a la Fiscalía General de la República a efecto que ésta haga las investigaciones y ejerza la acción, ya sea penal o de extinción de dominio correspondiente. Esta concentración o estas 151 investigaciones prescritas hasta el 4 de enero del 2020, en su mayoría se encuentran concentradas dentro de investigaciones sin iniciar o pendientes para procesar información. Las que se encuentran dentro de un análisis avanzado realmente representan una proporción bastante mínima, es decir, encontramos 9 de estas que ya se encuentran notificadas, 10 que ya han sido remitidas a la comisión. El primer análisis que se realiza de estas investigaciones es valorado por la Comisión de Ética y Probidad. Luego tenemos 6 pendientes de conocimiento de Corte Plena. Tenemos 5 sujetos obligados fallecidos dentro de estas investigaciones. Acá es importante señalar que no obstante que los mismos se encuentran fallecidos, son los herederos de estos o la masa sucesoria de los mismos quienes deben de desvanecer las observaciones que puedan suscitarse dentro del transcurso de la investigación. De igual forma, los cargos que concentran la mayor cantidad de estas investigaciones prescritas son titulares de ministerios o viceministerios, titulares de presidencia o de consejo de administración institucional y 23 respecto a cargos de dirección. De igual forma, es pertinente señalar respecto a las decisiones establecidas por el Pleno. Actualmente, en diciembre del año 2019, fue decidido que a efecto de dar mayor seguridad jurídica, se iba a crear un reglamento derivado de la ley sobre enriquecimiento de funcionarios y empleados públicos. Es decir, una ley que permita, un reglamento que permita modificar aspectos operativos en el tipo de la investigación de patrimonio dentro de los casos prescritos y dentro de las declaraciones de patrimonio. Esto es importante porque el reglamento, según lo debatido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, será de un obligatorio cumplimiento y además será aplicado de forma provisoria hasta que la nueva ley sea debatida, aprobada, entrada en vigencia. De igual forma, es importante señalar sobre este reglamento que los casos de probidad a partir de esta decisión ya no se encuentran en agenda más que aquellos que son prioritarios, es decir, aquellos que se encuentran por vencer o que por la naturaleza y magnitud del mismo caso deben de ser conocidos por el Pleno. Todo esto orientado a dar seguridad jurídica. Así también, dichas declaraciones o investigaciones de patrimonio se concentraron dentro de instituciones del órgano central o gobierno central y autónomas, así como alcaldía, asamblea legislativa y presidencia y ministerios. En cuanto a las investigaciones de patrimonio que de hecho han sido valoradas por la Corte Suprema de Justicia y en las cuales ha sido detectado indicios de enriquecimiento ilícito, encontramos un total de 22 casos entre 2014 y 2020. De estos, la mayor cantidad de ellos se encuentran en sujetos obligados que ejercieron funciones públicas dentro de instituciones de gobierno central, seguidas por la Presidencia de la República, órgano judicial, Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y alcaldías. Así también, todos estos cargos o los relacionados a estos 22 casos que fueron remitidos a las cámaras con competencia civil correspondiente se concentran dentro de cargos de alta jerarquía o de amplia confianza política dentro de cada una de estas instituciones.
Por último, es importante señalar y recalcar que del trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia en estos 22 casos, de forma inicial o in limine han sido detectadas 34.528.572.37 dólares de incrementos patrimoniales injustificados, es decir, incrementos donde funcionarios o empleados públicos tuvieron un aprovechamiento de actos antijurídicos y a partir de ellos el beneficio obtenido fue en el aumento de su riqueza personal o en riqueza personal de su grupo familiar. A modo de concluir o de considerar finalmente respecto a los hallazgos encontrados, puede decirse que entre septiembre del 2020 y febrero del, entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, vemos que el número de presentaciones, ya sea de forma tardía o presentaciones en tiempo, se ha incrementado dentro del actual Ejecutivo y dentro de las legislaturas 2015-2018 y la legislatura 2018-2021. En este sentido, también hay que señalar que, por el contrario, dentro del órgano ejecutivo que salió, es decir, el órgano ejecutivo 2014-2019, se ha aumentado la cantidad de declaraciones que no han sido presentadas. Esto es importante en atención a lo que se mencionaba y es la relación entre el tipo de cargos que concentra esa falta de presentación. Y por ello es necesario realizar campañas masivas, ya sea para la apertura de procesos sancionadores o de cualquier otra actividad encaminada a requerir esas declaraciones, ya que se observa una tendencia a querer obstaculizar el ejercicio o la investigación que realiza la sección de probidad por estos sujetos obligados. Es algo a lo que hay que prestarle atención y hay que revisar. En cuanto al nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, específicamente dentro del actual Ejecutivo, como se mencionaba, si bien tiende a presentar sus declaraciones, las declaraciones se presentan de forma tardía y esto debe de ser atacado por dos francos. El primero es agilizar los procesos que se tengan abiertos para la imposición de una multa, si bien estas son mínimas, la generación o la masificación de los mismos envía un mensaje de cero impunidad o cero tolerancia al incumplimiento de la norma. De igual forma, se ha considerado la creación de un portal web o de adicionar al portal de la sección de probidad un sistema que permita ingresar los datos y los requerimientos documentales correspondientes a vía electrónica y así poder disminuir la cantidad de declaraciones extemporáneas. Esto sería una herramienta que no solo ayudaría a la sección de probidad, es decir, al recurso humano, puesto que la mayor cantidad de declaraciones por investigar o de investigaciones activas se concentran en declaraciones que no han sido iniciadas o procesadas de información. Por lo que un sistema electrónico generaría bastantes beneficios para la optimización del recurso humano de la sección de probidad. Por otro lado, también es importante mencionar que dentro de las legislaturas hay una tendencia a que éstas presenten sus declaraciones de toma de posesión, pero las declaraciones de cese de funciones tienden a ser presentadas tardíamente. En cuanto a esto, es importante señalar que hay que generar una mayor exposición sobre estas declaraciones, a efecto que los sujetos obligados estén conscientes y no recaigan dentro de este tipo de incumplimiento. Debido a la naturaleza pública de este tipo de sujeto obligado, es decir, dentro de las legislaturas, las diputaciones, la generación o exposición y transparencia va a generar o va a tender a generar la reducción de este tipo de incumplimientos o estas modalidades de no presentación o presentación extremadamente tarde de este tipo de declaraciones. De igual forma, es pertinente señalar que ante los incumplimientos en la presentación de declaraciones deben de realizarse reformas que contemplen la
el impedimento o la no inscripción en candidaturas de primer grado si no se encuentran solventes ante la sección de probidad. Esto en atención a que el ejercicio del cargo representa una función pública y por tanto, para garantizar el debido funcionamiento del Estado, el constituyente ha establecido dichas obligaciones y por ello es necesario tutelar dicho bien jurídico. En atención a esto, es necesario la creación de este tipo de reformas. También es importante que la sección de probidad o la Corte Suprema de Justicia en general pueda generar elementos normativos, ya sea convenios con las instituciones públicas que tienen a estos sujetos obligados, a efecto de que los funcionarios enlace puedan empezar a requerir o solicitar o recordar más a estos sujetos obligados sobre la presentación que tienen que hacer de las declaraciones, siempre bajo la dirección y supervisión de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, en cuanto a las prescripciones de las investigaciones de patrimonio, es necesario generar procedimientos de carácter estructurado, ya sea vía reforma de ley, vía reglamento, y en este punto es importante también señalar o valorar qué tipo de limitaciones se establecerán dentro del reglamento, ya que este no tiene la misma naturaleza que los reglamentos, por ejemplo, de Asamblea Legislativa que tienen fuerza de ley. Y eso no porque no tenga esta facultad normativa la sección de probidad o la Corte Suprema de Justicia como tal, sino en atención a que es un reglamento derivado de una ley. Por lo tanto, en este caso sí hay que realizar estudios más profundos y debatir un poco más todas las imposiciones o limitaciones que se establecerán vía reglamento. Así también, mientras estos instrumentos no se creen o no nazcan a la luz jurídica, es necesario que los parámetros tomados por el Pleno sean seguidos dentro de todos los casos o generar mecanismos para que en caso de no aplicar un determinado criterio, levantar ese criterio no sea dependiendo de cada caso a caso, sino si por medio acuerdo se resolvió la imposición de un determinado criterio, por medio de acuerdo revocarla, pero un acuerdo específico no derivado del estudio de un caso individual. También encontramos, hay que señalar nuevamente y hay que recalcar que es un resultado extremadamente bueno la meticulosidad y el trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia, por la Comisión de Ética y Probidad y por la sección de probidad dentro de los resultados iniciales que tuvieron estos 22 casos que han sido remitidos o que fueron remitidos a la sede judicial correspondiente. Un total de $34.528.572.37. En estos casos, 12 fueron aplicados o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se aplicaran anotaciones preventivas a inmuebles. En 14 de estos casos, inmovilizaciones a cuentas bancarias o similares, 8 con casos con anotación preventiva y 3 casos con inmovilización de acciones mercantiles. Estos datos no son totalmente completos, en atención que hubieron resoluciones que no pudieron ser encontradas o que las actas de sesión de corte plena no establecían el tipo de medida que había sido ordenada. Sin embargo, sí se puede dejar constancia que dentro de los 22 casos, la Corte, al momento de remitirlos a las sedes judiciales, establecieron medidas que debían ser tomadas a efecto de garantizar que dichos bienes o dichos patrimonios no fueran sustraídos y se garantizara la protección o la devolución del posible dinero sustraído del Estado. Es de esta manera que Acción Ciudadana da por finalizada la presentación del informe Declaraciones de Patrimonio de Funcionarios y Empleados Públicos. Este informe se encuentra disponible en el sitio web www.accion-ciudadana.org.